el siguiente proceso de la gestión de las adquisiciones es efectuar la adquisición. Ya a estas alturas tenemos claro la decisión de contratar, ya escogimos el tipo de contrato, ya elaboramos el documento del contrato, por lo menos unas primeras versiones, ya escogimos unas potenciales proveedores y entonces ahora vamos a efectuar la adquisición. Efectuar la adquisición es el proceso de obtener respuesta de los proveedores, seleccionar un vendedor y adjudicar el contrato. No sé, la conciencia que uno tiene de este proceso es que lo que sale de aquí es la firma de ese contrato. Uno debe entender que en un proyecto hay varios contratos que se hacen en diferentes momentos del proyecto y que esta firma se hace durante la ejecución del proyecto. Entonces, la entrada a este proceso de efectuar las adquisiciones tiene que ver con el plan del proyecto, tiene que ver con el alcance, porque vamos a contratar un producto del proyecto, requisitos, porque este alcance es para solventar una necesidad de un interesado. Habrá un plan de comunicaciones, unos riesgos, plan de las adquisiciones, plan de la gestión de la configuración, porque eventualmente habrá cambios, y línea base de costos. Otros documentos, como por ejemplo lecciones aprendidas, cronograma del proyecto, documentación de requisitos, registro de riesgo y registro de interesados. Hablamos también de los documentos de adquisiciones, que son los documentos que comenté hace un momento, que si la solicitud de información, de cotización o de propuesta a un proyecto. Vemos la propuesta de los vendedores y factores ambientales y activos de los procesos de la organización, que ya mencioné esto en relación al tema de procura. ¿Cuáles son las herramientas y técnicas? Juicio experto, la publicidad que se haga para anunciar la necesidad de un contrato o un servicio de manera pública, conferencias con los oferentes para que nos den en detalle qué es lo que nos ofrecen para cumplir con el producto del proyecto, y ahora análisis de datos, que son la evaluación de las propuestas. Y para esto hay que reunirse, hay que tener habilidades interpersonales y hay que negociar. Es importante entender que yo puedo negociar precios, yo puedo negociar alcance, yo puedo negociar las fechas, pero lo que no puedo negociar es la calidad. La calidad no es negociable, pero la calidad son estas especificaciones que el cliente quiere para tener el producto del proyecto o lo que espera tener. La salida es el vendedor seleccionado. Claro, recuerden que estamos hablando de efectuar la adquisición, adjudica el contrato, así que sale el vendedor seleccionado, acuerdos con ese vendedor, solicitudes de cambio, ya que el contrato, si bien yo sé que tengo que firmarlo durante la ejecución, puedo estimar una fecha, pero es difícil realmente estimar una fecha y pensar que todos los contratos van a firmar en esas fechas. Seguramente va a haber cambios, así que habrá que hacer ajustes al plan del proyecto. Entonces modificamos el plan de gestión de requisitos, de calidad, de comunicaciones, el plan de gestión de riesgos, de adquisiciones y la línea base de alcance, cronograma y costos. Todos estos se ven afectados una vez que se firma un nuevo contrato. Actualizamos los documentos del proyecto, como por ejemplo lecciones aprendidas, documentación de requisitos, matriz de trazabilidad, calendario, registro de riesgo y registro de interesados, porque ahora tenemos un contrato que antes no existía. Y actualizamos los activos de los procesos de la organización. Y esto es lo que sale entonces de efectuar las adquisiciones. Lo que se hace entonces para efectuar las adquisiciones es avisos de solicitud de proveedores. Dependiendo del país, lo puede requerir que salgan avisos en prensa a nivel nacional o internacional en publicaciones de amplio alcance. Tendremos la lista precalificada de proveedores, reuniones aclaratorias con los oferentes para que podamos detallar y conocer en más claridad lo que están ofreciendo en el proyecto, las propuestas, las revisiones de las propuestas, sistemas de comparación, evaluación y selección de proveedores,
estimados independientes, estimados hechos por el comprador para que cuando un proveedor diga que algo va a costar 20 millones, uno diga, bueno, está por ese orden, ciertamente hay una utilidad para el contratista, así que puedo pensar que es razonable. Hay un sistema de eliminación de proveedores que nos cubren con el mínimo requerido. Por ejemplo, si nunca has trabajado en la empresa, no te postules. Si no tienes recursos disponibles para la fecha en la que quiero comenzar, no te postules. Entonces hay criterios por los cuales yo puedo descartar proveedores que pueden ser muy buenos pero no están disponibles para las fechas en las que yo los necesito. Desempeño de proyectos anteriores, y habrá presentaciones requeridas a los proveedores para conocer mejor de qué se trata lo que están ofreciendo. Como les comentaba, los principales aspectos negociables son alcance, fechas, precio, y otros aspectos pueden ser responsabilidades, quién se va a encargar de qué en el proyecto, la autoridad, quien tiene la potestad para cambiar alcance del proyecto, la ley aplicable, porque podemos estar en un país, pero guiarnos por la ley de otro país, y cuando tengamos que ir a discutir, pues tendremos que ir a otro país a guiarnos por las leyes de ese otro país. También la forma de pago es un aspecto negociable, procesos de la gerencia de proyectos y formas de pago. Todo esto es parte de lo que uno discute cuando se reúne con los proveedores. Todo esto lo que trae a colación es elaborar un contrato o firmar un contrato que tiene varias fases. Por ejemplo, elaboración de un borrador preliminar, donde hay usos de formas estándar que pueden eventualmente ser cambiadas, o un contrato específico. Ese documento debe ser revisado por otras organizaciones asesoras que pueden dominar más el tema que nosotros o la empresa que está contratando. Hay una organización contratante, organizaciones asesoras y organizaciones de finanzas. Estas personas deben revisar ese contrato para estar seguro de que las condiciones del contrato sean razonables y de que la forma de pago también es razonable y que no estamos firmando un contrato que no conviene a la empresa o a alguna de las partes. Tenemos entonces que hay una preparación del documento definitivo, ejemplo de cláusulas contractuales que ya están revisadas y discutidas, y lo importante es la firma del contrato. Es importante entender que un contrato no se inicia, no está firmado. Eso de ir adelantando cosas porque se nos avisó que iban a contratarnos y para ganar tiempo comenzamos a mover maquinaria, a mover recursos, no es una buena práctica. El contrato no se inicia sin firmas y puede haber una carta de inicio de trabajo o carta de intención y uno asumirá las consecuencias de comenzar a trabajar sin firmar el contrato. En este momento tenemos entonces ya el contrato firmado. Ahora las partes han adquirido unas responsabilidades que deben cumplir, de tal manera que controlar la adquisición es el proceso de gestionar las relaciones de adquisiciones, monitorear la ejecución de los contratos y efectuar los cambios y correcciones según sean necesarios. La entrada para este proceso de control de adquisiciones es el plan para la gestión de proyectos. En este caso hablamos de el plan para la gestión de requisitos, de riesgos, de las adquisiciones y el plan de gestión de cambios y línea base del cronograma, parte de la planificación que vamos a usar para controlar la adquisición. Documentos del proyecto, que son las premisas, lecciones aprendidas, listas de hitos, informes de calidad, documentos de requisitos, matriz de trazabilidad de requisitos, registros de riesgos y registros de interesados que van a apoyar el control de las adquisiciones. Habrá unos acuerdos que son aspectos que ya se hayan acordado con algún proveedor. Hablamos de la documentación de las adquisiciones, que fue lo que ya les he comentado en otras oportunidades. Tiene que ver con el documento de solicitud de información, solicitud de una cotización o solicitud de una propuesta para el proyecto. Habrá solicitudes de cambio aprobadas, datos de desempeño del trabajo,
que es lo que siempre se utiliza, o el origen del control de las adquisiciones. Siempre hay datos de desempeño, siempre hay una evaluación o un análisis de ese desempeño y después hay una información del desempeño, sobre todo cuando esa información trae variaciones. Ya llegaremos a ese momento. Factores ambientales y activos de la organización. Entre las herramientas y técnicas hablamos de juicio experto, cómo estemos haciendo en la empresa para administrar el contrato y los reclamos. ¿Qué es un reclamo? Un reclamo básicamente se da por un incumplimiento de las normas establecidas en el contrato. Por ejemplo, si la empresa contratista debe entregar un informe en una fecha y no lo entrega, es importante hacer un reclamo. Si una empresa tiene que hacer un pago en una fecha y no lo hace, es importante hacer un reclamo. Hacemos análisis de datos, revisión del desempeño, el desempeño de las actividades o del cumplimiento de los acuerdos del contrato, análisis de valor ganado, si es una de las cosas que se ha utilizado para la gestión del contrato, y análisis de tendencias. Habrá inspecciones que nos ayudan a entender si los aspectos acordados se han realizado, y auditorías que nos ayudan a entender que lo que hemos estado haciendo de verdad modifica, altera o mejora las variaciones que se han encontrado. La salida a este control de adquisiciones es la adquisición cerrada. Al final, obviamente, si el contrato dura 3, 4, 5, 6 meses, uno controla la adquisición y encuentra que hay variaciones, que no ha terminado sencillamente el contrato de entregar el producto. Entonces, durante el proceso de gestión periódica podemos generar información del desempeño del trabajo. En algún momento tendremos la adquisición cerrada una vez que sea terminado el producto esperado. Habrá que actualizar documentos de las adquisiciones y habrá solicitudes de cambio, eventualmente dependiendo del desempeño del proyecto. Actualizamos el plan para la dirección del proyecto, que tiene que ver con riesgos, adquisiciones, cronograma y costos. Y actualización de documentos del proyecto, que tiene que ver con lecciones aprendidas, recursos, documentos de requisitos, matriz de trazabilidad de requisitos, registro de riesgo y registro de interesados. Y también actualizamos los activos de los procesos de la empresa, dado que ahora que tengo un contrato, eso puede servir de documento para otros proyectos, de qué es lo que se ha acordado, o si ha habido unas cláusulas que se han modificado. Todo esto nos es de utilidad para otros proyectos. De tal manera que el control de la adquisición básicamente es esos acuerdos que se han firmado deben terminarse o desarrollarse según lo previsto. Básicamente eso es lo que significa el control de las adquisiciones. Básicamente entonces el control de esa adquisición es dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, hacer el control de calidad de los productos que genera el proyecto y un control integrado de cambios cuando haya que modificar parte del alcance del proyecto, y asegurarse de que todas las áreas de conocimiento son consideradas en esos cambios, y el control de los riesgos, asegurándose de que estos riesgos no ponen en peligro el cumplimiento del objetivo del proyecto. ¿Qué significa entonces administrar la procura? Revisar facturas, control de cambios integrados, documentación acordada que debe ser entregada, autorizar pagos tal y como se aprobaron en el contrato, interpretar qué es y qué no es parte del contrato. Puede que alguien tenga alguna inquietud acerca de que lo que está narrado en el objeto del contrato sí incluye alguna parte. Hay que tener eso claro. Resolver conflictos, los va a haber, con seguridad va a haber conflictos. Asegurarse de que solamente la persona autorizada realiza las comunicaciones. Habrá reuniones, habrá que reportar desempeño, monitorear cronograma y costo. Habrá reclamos y habrá calidad de los productos que hay que asegurar. Habrá que documentar todo lo que ocurre durante el contrato, sobre todo para dejar en evidencia que las cosas están claras y que cuando haya que, ante un conflicto, justificar lo que se ha realizado, debemos almacenar registros de lo que ocurre en el proyecto, distribuir o comunicar los cambios a todos los interesados y verificar el alcance y analizar los riesgos.
Y esto es lo que se hace de manera periódica durante todo el ciclo de vida del proyecto, asegurándose de que el contrato cumple con todo lo que está acordado en ese documento y con todas las cláusulas que se han documentado en dicho contrato. Las salidas entonces de este proceso de administrar la procura es la información del desempeño del contrato, cómo progresa, cómo avanza, cuáles son las tendencias, solicitudes de cambio que hagan falta en la medida que el contrato no progrese según lo esperado, actualizar el plan del proyecto, el plan de gestión de adquisiciones y líneas bases del cronograma y de costos, eventualmente según el comportamiento de los contratos que ya hemos firmado, todos los documentos del proyecto, actualizar los activos de la empresa y los cronogramas de pago. Esto es entonces lo que las salidas o resultado de administrar el proceso de procura. Y con eso culminamos esta área de conocimiento de administrar la procura del proyecto.